hacer un curso especial de hermenéutica para aproximarse y entender el lenguaje de Juan Manuel Santos. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Lo mismo que hay una hermenéutica del derecho, hay una hermenéutica para entender a Santos. Cuando empezó a negar una vez y otra que él pudiera aproximarse siquiera a un cese bilateral al fuego con las FARC, debíamos entender a través de esta hermenéutica sobre las declaraciones de Santos que lo que estaba diciendo es que sí haría cese bilateral. Todo es un proceso, es la forma de aproximación indirecta que tienen las personas de mala fe a un tema, que empiezan por negarlo y después niegan con menos énfasis y después dicen que hay ciertos elementos que lo han hecho cambiar, la famosa cláusula Rebus sic stantibus, con que infectó el derecho internacional público Hugo Grocio. Cambian las circunstancias, entonces uno tiene que ir acomodándose a las nuevas circunstancias, que es en lo que está Santos ahora. Aprobando ya el cese bilateral al fuego y ordenándole a su gente, es decir, al doctor de la Calle y a Sergio Jaramillo, que es el que dirige todo el proceso, y a los otros miembros del comité que ahí los llevan a rastro, ahí los arrean para donde los quieren llevar Jaramillo y de la Calle, que discutan el cese bilateral al fuego. Pero es que hace rato tiene también en La Habana al general Flores, que es el encargado de coronar este proceso que sabemos exactamente en qué consiste y que se los vamos a proponer a ustedes. ¿Qué es el cese bilateral al fuego y cómo se aplica? Porque la cosa es muy sencilla. El cese bilateral al fuego consiste en que no disparan las FARC y que no dispara el gobierno. Eso es factible. Y esos armisticios, como los llama las FARC, son factibles cuando hay dos ejércitos perfectamente diferenciados, ubicados, que están en una zona que dominan y que ejercen operaciones de ataques y contraataques. Eso perfectamente se sabe. Usted que está allá no dispare, yo que estoy aquí tampoco le disparo, pero ¿dónde están las FARC? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo se localizan para saber cómo hace el ejército para no disparar? Porque es que además hay un elemento de hecho al que no se refiere el señor Santos, y es que no solamente las FARC andan con armas al hombro en el territorio nacional. Están las famosas BACRIM, que son miles de hombres aprovechando el mismo negocio que tienen las FARC, que es el del narcotráfico. Y está el ELN que vendrá, que viene enseguidita para el cese bilateral. Pero ¿qué hacer con los demás grupos armados? Y con los que se armen a la voz de que llegó el momento de aprovechar el vacío que dejan las FARC y el vacío que deja el ELN para empezar a actuar en determinadas zonas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a definir? ¿Cómo es posible que la Fuerza Aérea Colombiana haga un bombardeo o deje de hacerlo cuando encuentre un campamento de bandidos? Para saber si esos bandidos son de las FARC o son de otro grupo. Eso es absolutamente imposible, salvo, señores, que se haga la delimitación territorial de las zonas donde no habrá fuego. Y para allá van. Y en eso está el general Flores, en la delimitación de las zonas territoriales donde no hay fuego, es la única manera de aplicar el cese bilateral. ¿Eso en qué consiste? Queridos amigos, en que no vamos a tener un caguán, vamos a tener 30 o 40 caguanes. Las zonas donde las FARC dicen, esta es mi zona, yo voy a estar aquí, dejando las armas, no sin armas, que es cosa distinta, es decir, ahí no voy a disparar, pero en ese territorio voy a aplicar todas las cosas que dicen en los documentos que ya aprobaron con el señor de la Calle en La Habana. Los de la Colombia Profunda, donde habrá instituciones especiales que verifiquen cosas y donde se hagan ensayos con los campesinos para que vayan dejando paulatinamente la siembra de los cultivos de coca. Todas esas cosas que dicen es lo que se va a aplicar en esas distintas zonas delimitadas en las que no habrá fuego. De manera, queridos oyentes, que lo primero que dijo Juan Manuel Santos, nunca aprobaré un caguán, a eso hay que aplicarle también la hermenéutica especial para descifrar el pensamiento tortuoso, ladino,
de Juan Manuel Santos. Es que sí hará caguanes, pero no uno, 20 o 30 o 40. ¿Quién sabe cuántas serán las zonas? Eso es lo que están discutiendo los dos comandantes de las fuerzas enfrentadas allá en La Habana. El general Flores, a nombre del glorioso, del impoluto ejército de Colombia que fundaron Bolívar y Córdoba y Santander y Sucre. No, ese ejército por una parte, y por la otra el ejército de Tiro Fijo y de Márquez y de Timochenko y de todos estos bandidos que en 60 años no han hecho otra cosa que asesinar colombianos inocentes y hacer imposible de la vida en los campos y en las ciudades. Ellos dos están reunidos y se sabe quiénes son, Flores y Joaquín Gómez. Flores con la ayuda de otros militares cuyos nombres no nos han dado, Joaquín Gómez nada menos que con el respaldo de Romaña, nada menos. Están delimitando las zonas donde habrá cese al fuego, es decir, donde las FARC podrán estar tranquilas, nadie las va a atacar, van a tener las armas en la mano, en suma una especie de comunidad de paz de San José de Apartado como la quería el cura Giraldo. Aquí no entra el ejército porque no entran actores armados. Claro, los que entran son las FARC, eso bien lo sabemos, es el descansadero y es el punto de apoyo de las FARC en toda esa zona del Urabá y del norte del departamento del Chocó. De eso vamos a tener 30 o 40. Y ahí efectivamente no habrá fuego, el ejército no ataca, las FARC no atacan, solamente que el país se ha fracturado, solamente que le hemos entregado a las FARC 30 o 40 zonas de despeje. Pero ahí no paran las cosas. ¿Cómo van a vivir allá las FARC y cómo va a vivir la gente que va a quedar encerrada en esas zonas? Ahí es donde empiezan a funcionar los ensayos, que están escritos en los documentos ya suscritos en los acuerdos con las FARC, de una Colombia distinta, de una Colombia lejana, donde se hagan nuevos ensayos democráticos y las FARC van a ser las que manejen ese sistema para estar cerca a los campesinos y para enseñarles, por ejemplo, cómo ir sustituyendo paulatinamente los cultivos de coca. Esos, señores, son 30 o 40 repúblicas independientes. Es el Caguán independiente, que necesita, por supuesto, maestros y que necesita hospitales, necesita médicos, necesita una infraestructura. ¿Cuál va a ser ella? Y aquí es donde aparecen los Castro, que le dicen a Juanpa y que le dicen a las FARC, no se olvide de mí. Cuando tengan las 30 repúblicas independientes, yo le pongo los maestros y yo le pongo los médicos. ¿No han visto ustedes cómo Cuba está desesperada exportando médicos para Venezuela y exportando médicos para el Brasil? Y ya mencionaron a Colombia en la lista de países que los van a recibir. ¿Dónde los van a recibir? En las repúblicas independientes de las FARC. De manera, queridos amigos, que cese bilateral al fuego es 30, 40, 20, 50, quién sabe cuántas zonas donde habrá delimitación y no habrá fuego porque en ellas mandarán las FARC a sus anchas, con los fusiles en la mano, solo que harán de ellos dejación, pero nunca entrega. Donde no podrá entrar el ejército de Colombia porque ese sería un acto de hostilidad. Entonces tendrá la prohibición de entrar a todas esas regiones, a todas esas repúblicas independientes, y donde empezará a crearse una sociedad nueva, gobernada por las FARC, educada por Cuba, con médicos cubanos, hospitales cubanos, financiada por todos y con el dinero, además, que produzca la coca, que produzca la explotación indebida de oro, que produzca la explotación indebida de ese territorio, con el éxito, por supuesto, el éxito económico que han tenido ese sistema en Cuba, que ha tenido ese sistema en Venezuela, que ha tenido ese sistema en Corea del Norte, donde quiera que se aplique. Van a ser 30 o 40 regiones de miseria a las que tendremos que acudir los colombianos, los demás colombianos, con el pago de nuestros impuestos para financiarles la miseria que van a crear en todas esas zonas. Cese bilateral al fuego. La hora de la verdad lo sabe. Es un número indeterminado de repúblicas independientes para las FARC que se complementarán con las repúblicas independientes del ELN, que es así
ya sabemos de antemano cuáles son, porque están muy bien delimitadas. El sur de Bolívar, todo el corazón del país, y el departamento de Arauca, claro, la frontera con Venezuela, para entregársela a Pablito y para entregársela a Antonio García y a sus amigos. ¿No les parece maravilloso? Eso es el cese bilateral al fuego que Santos dijo que jamás habría. Y esas son las zonas de despeje, repúblicas independientes, que Santos también negó, porque nos tenemos que especializar en la hermenéutica santista, que empieza por saber que hará todo lo contrario de lo que anuncia. Cese bilateral al fuego, la entrega de Colombia al comunismo internacional, a lo que queda de ese comunismo que ellos no saben, murió en el año de 1989 en el mundo entero, y del que solamente quedan reliquias en los museos de la historia, en Cuba, en Corea del Norte, algo en Venezuela y ahora en Colombia, instaladas por Juanpa y por Márquez y por todos estos mamertos que están girando alrededor de este proceso y que están aplaudiendo frenéticos el cese bilateral al paz, el cese bilateral al fuego, que es la rendición de Colombia ante el comunismo internacional. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.